Listo, les voy a compartir mi pantalla. Ok. Y vamos a mirar la tarea. Ok, ya les dejé inclusive la semana, la tarea final, pues que se les habilita después que terminen esta. Entonces, para que sepan que ya está ahí colgada de todas maneras. Espérenme, abramos esta de esta semana. Listo. Entonces, este es el trabajo para esta semana. Eh, Acá tenemos pues como los documentos soporte. Vamos a mirar qué tienen. Entonces dice, para el trabajo de esta semana utilizamos el material de apoyo que se deja colgado en el link de tareas y la presentación del caso para resolver las siguientes preguntas. Listo, entonces vamos a mirar primero estos dos documentos que les dejo acá para que podamos resolver el caso o el trabajo pues como en el ambiente ruidoso. Entonces, uno de ellos es la contaminación acústica, ¿sí? Que es el exceso de ruido, ¿sí? Este lo pueden producir diferentes actividades o inclusive las personas y en ocasiones pueden generar pues como grandes daños a la salud, como acá nos lo dice. Algunos de los efectos adversos que puede producir este tipo de contaminación está la disminución o la pérdida de la capacidad auditiva. Y también podemos ver cómo afecta, digamos, en nuestro estado de ánimo el hecho de que nosotros podamos estar expuestos a un ruido excesivo. Listo. Este es un sonido molesto, producto de las actividades que se efectúan en nuestro ambiente, que se propagan en forma de ondas desde su origen hasta el receptor. Entonces, desde donde se origina el ruido hasta donde yo estoy, es propagada la onda y genera pues efectos bastante negativos. ¿Cuáles son las fuentes que pueden generar este tipo de ruidos? Entonces, si estamos cerca a construcciones civiles, obras urbanas, algunos procesos industriales a los que podamos estar cerca, equipos eléctricos que funcionan pues todo el tiempo y que generan alto ruido, cuando estamos cerca o vivimos cerca a los aeropuertos, algunas maquinarias que pueden estar cerca de nuestra casa, de nuestro trabajo, y el mismo tránsito vehicular es una fuente generadora de estos ruidos. Aquí podemos mirar como en esta tablita, de acuerdo pues como a esos decibeles generados por los ruidos, pues como es, como los sentiríamos nosotros. Entonces este es el umbral de la audición normal. Cuando hacemos o decimos un susurro, decimos que eso corresponde o esa medición es de 20 decibeles. Inicio de la irritabilidad comienza cuando hay ya 40 decibeles. 50 decibeles es una conversación en privado. 75 decibeles, esto es en lo que se mide el ruido, listo. Es lo que genera un vehículo. Un vehículo genera 85 decibeles. 80, un concierto en un teatro. 95 decibeles el tráfico. 100, zonas cercanas a un aeropuerto. 120, se inician ya las lesiones a nivel auditivo. Y 140, pues obviamente ya
empezamos a sentir dolor porque supera pues como el límite normal permisivo por la audición. ¿En qué se diferencia la contaminación acústica con el resto de las contaminaciones? Entonces, la contaminación acústica está formada por el ruido y no deja residuos en el ambiente, pero sí es perjudicial para el ser humano, ¿sí? Porque vemos que de pronto una máquina o un concierto, pues no genera pues como contaminación auditiva, pero es, perdón, ambiental, pero sí a nosotros. Es difícil de medir y por lo tanto de cuantificar. Su radio de expansión es menor que la de otros tipos de contaminación, ya que se ubica en lugares precisos. El contaminante ruido es fácil de producir y para su emisión no es necesaria demasiada energía. No se transporta por medios naturales presentes en la atmósfera, por ejemplo como el viento cuando arrastra consigo el aire contaminado. Esta, esta contaminación se puede percibir solo por el sentido del oído en comparación con otras contaminaciones cuyos efectos se pueden apreciar por otros sentidos. Vamos a ver cuáles pueden ser esas consecuencias. Se pueden presentar efectos fisiopatológicos, que estas son las reacciones que afectan el organismo físicamente cuando el ruido está por encima de los 50 decibeles. Produce efectos como nos puede incrementar o nos puede generar un aumento en la presión arterial, podemos presentar cuadros de dolor de cabeza, aceleración de la respiración, pulso y nos puede dar taquicardia. Se nos pueden dilatar las pupilas con aceleración del parpadeo. Podemos tener o llegar a presentar problemas neuromusculares, ¿sí? Problemas cardiovasculares por efecto del aumento del colesterol y triglicéridos, disminución de las secreciones gástricas ocasionando gastritis o colitis y un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Listo? Entonces es súper importante. Inclusive se ha demostrado que en estudios en niños que han estado expuestos a ruidos fuertes presentan una tensión arterial muy elevada. Listo. Es súper importante pues como tener en cuenta estas condiciones. Efectos psicológicos como estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, fatiga, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, neurosis, histeria, falta de concentración y aislamiento social. Efectos auditivos, pues entonces, obviamente cuando los niveles de ruido son altos y la exposición es por mucho tiempo, empezamos a sentir, a tener una sensibilidad en los oídos, pues que pueden generar daños, pérdida de la capacidad auditiva inclusive. Obviamente depende de la exposición. También se dice que tiene efectos sobre el sueño, no se permite pues como conciliar bien el sueño, efectos sobre la conducta, empezamos a tener cambios, efectos considerables en la conducta, en el comportamiento, pero pues obviamente cuando estamos bajo los efectos de ruidos muy altos, entonces empezamos a sentir mal humor, irritación, agresividad, intranquilidad y pues inclusive podemos empezar a sentir miedo. Puede tener algunos efectos sobre la memoria y la atención. Entonces, pues obviamente todo esto es un distractor, ¿cierto? Entonces ya ahí se van a ver afectados. Los efectos sobre el embarazo, entonces sabemos que en los primeros 4 meses de gestación el feto tiene una gran sensibilidad, entonces estos sonidos fuertes pueden provocar estrés, aumentando la presión arterial, fatiga y algunos cambios hormonales. Se puede presentar una consecuencia negativa, es que su hijo puede nacer con un peso y un tamaño inferior al promedio por el mismo estrés al que es sometido.
En los niños el ruido puede afectar de manera negativa el aprendizaje y la salud cuando la educación de los niños está rodeada de zonas muy ruidosas. Estos hacen que pierdan la capacidad auditiva y por lo tanto la concentración, dejando al niño en el más bajo nivel de aprendizaje, tanto de lectura como de comunicación verbal. Es súper importante saber que existen muchas soluciones para disminuir los efectos que ocasiona el ruido en las personas, como por ejemplo el uso de tapones para los oídos, no usar un volumen muy excesivo en el momento de escuchar música o ver televisión, o hablar en voz baja en lugares públicos, pues porque ya sabemos que el lugar público, todas las personas hablan, entonces obviamente el incremento del ruido generado por estas personas, por las voces, se va incrementando a medida que vamos estando más personas en el lugar. Ok, entonces esto con respecto a la contaminación acústica. Vamos a ver este otro, donde podemos identificar pues como algunas tablitas de acuerdo a la exposición. Ok, entonces vamos a ver cuál es el ruido, ¿sí? Los decibeles a los que ya, digamos, estamos expuestos a un peligro. Entonces, esta es una tablita que nos muestra lo mismo. Igual, acá estamos en cero, el umbral de percepción. Esto es un estudio de grabación 10, entre 30 y 40 bibliotecas, 60 decibeles están generados por una lavadora, 70 por una aspiradora, 80 en un patio de recreo de un colegio, entre 90 y 100 una perforadora, 100 sierra de cadena, pues ya hablamos de maquinaria, 110 martillo neumático, 120 disparo de un fusil, sirena, megáfono, claxon, 130 despegue de un avión y 140 una explosión, ¿sí? Entonces aquí vemos una palabra susurradora, el aula de clase, circulación de automóviles, aparatos personales de música, discotecas, bares, conciertos y sirenas y alarmas. Listo. Eh, Determinamos que hasta donde está, hasta acá es el límite de nocividad, ¿sí? Este es sin riesgo, es decir, de aquí hacia arriba ya empieza a ser nocivo para la salud. Peligro de sonidos nocivos, rojo, y sonidos excepcionales, daños irreversibles, los que son generados por estas actividades. Listo, pues obviamente cuando estamos ahí expuestos a ese tipo de ruidos. Entonces aquí nos muestran pues cómo está conformada de acuerdo a los colores. Listo. Vamos a mirar cuánto tiempo, la relación intensidad-duración según la legislación. Entonces, eh, estar expuestos a 107 decibeles, solamente podríamos estar expuestos a estos decibeles 1 minuto al día, ¿sí? A 101, 4 minutos al día, a 95 decibeles, 15 minutos al día, a 92 decibeles, 30 minutos al día, 86 decibeles, 2 horas al día y 80 decibeles sería como lo normal durante una jornada de trabajo, es decir, a lo que yo podría estar normalmente expuesto entre 80 y 85 decibeles según la legislación laboral. Y acá vemos pues como legislación sobre dispositivos personales, ya 100 decibeles, solamente podríamos estar expuestos a este tiempo, por ejemplo, eh, y discotecas, bares, miren acá 105 decibeles, es decir, digamos que, no sé, 5 o 6 minutos al día, 2, 3, 7, no debería ser, no deberíamos tener pues como esa exposición tan riesgosa. Ok, acá nos hablan pues como de lo, y pues
digamos, del uso de los aparatos auditivos, ¿sí? Pues como el MP3, que supera los 100 decibeles. Eh, Acá inclusive nos aclaran que si es usado pues como por más de 2 horas, claro que esto depende del volumen que nosotros le tengamos al MP3, ¿cierto? Entonces es como revisar cuánto tiempo estamos expuestos a, a estos ruidos y pues digamos a nivel empresarial hacer, tratar de hacer, dependiendo de la exposición, primero hay que hacer una medición de ruidos y dependiendo de ese resultado, eh, evaluar constantemente la capacidad auditiva de las personas o incrementar pues como la se me fue la paloma, el tiempo de realizar un examen periódico y otro debe ser más corto si las personas dentro de una valoración auditiva pues me muestra una disminución considerable. Entonces yo voy a cada 3 meses, cada 4 meses, voy a evaluar cómo está su condición auditiva y si es posible, pues reubicarlo para evitar pues como que esa persona llegue a tener una pérdida total de la capacidad auditiva. ¿Qué puede pasar? Bueno, entonces vamos a ver cuál es el caso de estudio. Yo les dejé acá ya en plataforma la actividad. Bueno, entonces acá está el caso práctico. Y espérenme un segundo. Espérenme un segundo, voy a cerrar un momentico el micrófono que están pasando con una máquina toda ruidosa, hablando de todo. Espérenme un segundo. Es que están haciendo fumigación. Bueno, trataré de cerrar cuando pasen por acá. Ok, entonces el caso práctico, ahí vuelve. Esperemos que pase. Listo. Hablando de ruidos. Ok. Entonces les decía que acá les dejo un caso práctico. Dice, Julio trabaja desde hace 30 años en la sección de montaje de carrocería de una fábrica de automóviles. Tiene 52 años y la duración de su jornada laboral es de 8 horas, las cuales realiza en el turno de la mañana. Su tarea consiste
Su tarea consiste en montar las puertas de los automóviles con las piezas que le llegan a través de la cadena de montaje. Para ello utiliza una atornilladora neumática. Listo, entonces la idea es que nosotros empecemos como a hacer un listadito de cuáles son esas condiciones y de riesgo auditivo, obviamente, a las que está expuesto Julio, por ejemplo, de cada uno de ellos. A pocos metros está Marcos. Uy, eso huele feo. A pocos metros está Marcos, de 24 años de edad. Su trabajo, entonces tengamos en cuenta también la edad. Su trabajo consiste en alimentar una prensa con planchas metálicas. Este puesto de trabajo se encuentra en una cabina insonorizada, especialmente diseñada para evitar la propagación del ruido, ya que los niveles que se alcanzan son muy altos. Habitualmente deja la puerta abierta para poder hablar con su compañero y para de paso oír por el hilo musical sus canciones preferidas, sacándose disimuladamente los tapones de protección. En una ocasión, cuando Marcos estaba metiendo en la prensa una de las planchas, esta chocó con la carcasa de protección contra el ruido, cayéndosele la pieza al suelo. Desde entonces, Marcos decidió quitar la carcasa, lo que le permite trabajar con mayor facilidad. El nivel ambiental del ruido alcanzado en el taller, según la última inspección, era de 85 decibeles. Pero el puesto de trabajo de Julio, el nivel diario equivalente era de 95 decibeles. Los niveles pico alcanzados en la zona de cadena de montaje eran de 141 decibeles y dentro de la cabina donde está Marcos de 142 decibeles, por lo que todos los trabajadores deben utilizar equipos de protección individual, en concreto unos tapones auditivos que les ha proporcionado la empresa. Carlos, otro trabajador del taller de 20 años de edad, trabaja en la empresa desde hace un año, ocupando el mismo puesto que Julio, pero en el turno de la tarde. En el control audiométrico que le hicieron al incorporarse al trabajo, no encontraron ningún tipo de anomalía. Hace un mes le realizaron la audiometría correspondiente a este primer año. Debido al cambio de turno, Julio y Carlos se encuentran. Carlos le comenta a su compañero que últimamente le cuesta seguir las conversaciones y que en su casa le han dicho que al hablar grita mucho. Sospecha que puede tener algún problema, pero que desconoce los resultados de la última audiometría. Julio le responde que debe solicitar los resultados y a continuación le pregunta si utiliza los tapones, pues él lleva 30 años en la empresa y nunca ha tenido problemas de oído. Carlos le dice que sí y le muestra cómo se los pone. Al hacerlo, Julio se da cuenta de que Carlos no se introduce los tapones completamente al oído. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, acá les dejé unas preguntas, ¿sí? Dice, después de examinar con detalle la situación laboral expuesta en el caso práctico, tareas que se realizan, posturas, distribución de puestos de trabajo, herramientas que utilizan, lo que les dije, hacer como un listadito de lo que hace cada uno y cuáles son los riesgos auditivos. Indica las distintas medidas o acciones que emplearías para disminuir los niveles de ruido en la planta. Taller donde trabajan Julio, Marcos y Carlos. Pueden hacerlo pues las medidas como para cada uno, porque teniendo en cuenta que cada uno, digamos, aunque hay dos que trabajan pues como en la misma tarea, uno en la mañana y otro en la tarde, pero pueden hacerlo pues como para cada uno. El punto 2 dice, realiza un estudio de los ruidos que se producen en el aula de clase, teniendo en cuenta obviamente cuando estábamos en el aula de clase, en tu casa y en tu lugar de trabajo, y elabora un listado con aquellos ruidos o sonidos que sean innecesarios para la actividad que se está desarrollando, y otro listado con aquellos que son inevitables
aunque algunos de ellos puedan reducirse. Entonces, ¿cuáles son innecesarios y cuáles son inevitables? Y tercero, tomando el listado de los ruidos inevitables de la actividad anterior, explica de qué forma podrían ser atenuados para así bajar los niveles de ruido en este lugar. ¿Cómo puedes disminuirlo? O pues si puedes, bueno, porque son inevitables, no los podrías eliminar, pero cómo puedes disminuir, evitar que se siga generando como un impacto en las personas que están pues como en estos lugares. ¿Listo? En tu casa, en el lugar de trabajo, en el aula de clase. Entonces podemos hacer los tres listaditos y mirar pues como cuáles son esos ruidos inevitables en esos tres lugares y qué podemos hacer. Por ejemplo, digamos en la clase, entonces pues como que nos transportamos ahí a un salón de esos de clase. El ruido, por ejemplo, generado por los carros que están pues como afuera en la calle, digamos que bueno, esto es inevitable. ¿Cómo podrían atenuarse esos ruidos? Habría que ubicarle pues como a toda a toda la sede vidrios que, que antirruidos que aíslen el ruido de los carros, ¿cierto? Podría ser una opción, ¿sí? Pues no, no creo que se haga, pero pues podría hacerse. Y esto es viable y pues ya que los ruidos son inevitables, podría presentarse pues como esa condición en el lugar. Y así por el estilo con el listadito que ustedes hagan. Por ejemplo, en la casa, entonces si es inevitable que yo tenga la grabadora prendida, no sé, si es que nos hace mucha falta, entonces escucharla pues como a un volumen moderado, no poner a funcionar pues como varios electrodomésticos al mismo tiempo, por ejemplo, pues no sé, si tenemos aspiradora, entonces no me voy a poner a aspirar y a lavar, a poner a lavar pues la lavadora al mismo tiempo porque pues sería demasiado ruido, entonces son la lavadora, la aspiradora, la grabadora, de pronto el televisor, entonces ya habría un ruido demasiado excesivo en ese ambiente. Entonces así vamos a hacer pues como los listaditos de cada uno para que después sea mucho más fácil hacer como el plan de acción. Listo, pueden hacer el listadito de la casa, tin, enfrente el plan de acción. Y o pueden hacerlos todos así en el mismo cuadrito, no sé, como ustedes quieran, como les quede más fácil hacerlo. Listo, chicas. Paola, Kelly, no sé si tengan alguna duda. El tema yo creo que está como muy, pues no está complejo. Pao, me ibas a decir algo. No, profe, que todo está muy bien, sí. Ok, igual ahí pues con los documentos se pueden apoyar y pues nada, cualquier duda adicional me cuentan por el grupo y pues la solucionamos. No sé si Kelly me escuchó. Kelly, ¿me estás escuchando? Sí, señora. Bueno, es que ahorita te estaba hablando y no me respondiste. Pensé que era que no me escuchabas. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar esta actividad? Espérame, ya te digo. Aquí te voy a mostrar dónde ves, pero igual te voy a decir. Espérame. Mira, acá está la fecha. Entonces está desde bueno, a la medianoche hasta el 9 de Ay, agosto, sí, perdón, listo. el 8 de agosto. Ay, auxilio, espere. 9 No, de no, 9 de agosto. agosto, sí, sí, pensé que había puesto septiembre. 9 de agosto a la medianoche, pues también. Listo. Listo. Y como les dije, pues ahí les queda de una vez la otra, pero igual la otra se habilita apenas terminemos esta, entonces, pues ya para que la próxima semana la revisemos. Bueno, chicas, si no tienen ninguna duda, pregunta, entonces muchísimas gracias por conectarse. Yo les monto Bueno, ahorita, profe. ya les convierto el video y se los subo, listo. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Que estén bien. Muchas Bueno, gracias. igual.